Jujutsu Kaisen, habilidades que podrían afectar o dañar a Goku. En el mundo del manga anime, Jujutsu Kaisen siempre se ha destacado por tener unos hacks y habilidades bastante interesantes, ya sea por lo fuerte que están algunas, lo interesantes que están otras, o porque simplemente no las entienden. Peor aún, cuando el Sobre todo por eso. 90% del fandom no se leyó los tremendos muros de textos que se cargan Estoy algunas intentando rascar visitas con YouTube famosa. No, me invitaron, yo no exigí estar, a mí me lo ofrecieron. habilidades. Aunque esto último no los culpo mucho, la verdad, porque la verdad que sí se pasó de riata al colocar tremendo muro de texto para explicar algo que desde el principio pudo resumir. Sí, te estoy viendo a ti, expansión de dominio de Hakari. Lo que tiene bueno este personaje lo tiene de texto en su dominio. Pero bueno, Más capaz de tener la skin de español genético, cuando vi tu dibujo en las publicaciones de Pato te pude diferenciar. Gracias. finalmente quería hacer Supongo. un video de las mejores y las más poderosas técnicas mostradas en la serie, pero para probar aún más mi punto decidí agregarle un contenido extra a esto. Duro. A ver, claramente no voy a entrar al debate de si Goku puede o no solearse el universo de Jujutsu Kaisen. Al menos para mí, la respuesta es bastante obvia. Así que mejor vamos a probar las técnicas que podrían matar a Goku No o puede. por lo menos dañarlo. Y para esto vamos a tener en cuenta tres diferentes factores, siendo que Goku no va a esquivar ni a contraatacar, sino que se va a dejar impactar de lleno. Va a ser un Goku sin estar distraído ni nada, es decir que básicamente va a tener su resistencia al completo. Y la tercera es que vamos a hacer una equivalencia entre ambas energías, porque si no, simplemente Bueno, entonces básicamente toda expansión de dominio como tal le puede hacer algo. por la naturaleza. Otra cosa es que todos los le ataques dañara entrarían de mínimamente. lleno y serían contundentes para Goku. Esto al no tener energía maldita. Así que, una vez aclarado esto, vamos Quita a por eso si te acaba full power. Es que te acaba no lo puedes ver full power, depende de cómo tenga el día. Se escucha bajito, pues decírmelo, lo subo, coño. ¿Así mejor? Hacks que matan a Goku. A ver, vamos a empezar con las técnicas que podrían matar a Goku. O Y la entonces primera, majito. siendo la más obvia, es el partemundos. Algo que no Tremenda cara te pusieron en la portada, la verdad es que está God. El pato hace una. No sé si las miniaturas las hará él o tiene alguien, pero tiene miniaturas duras, he notado desde el principio Supiste que ya confirmaron luego el villano de la secuela de Superman. Pero no lo habían confirmado ya. de mi canal es que parece que nadie, o casi nadie, entiende lo rota que está esta técnica. Esta técnica es una versión completamente descomunal de los cortes de Sukuna, partiendo de los mismos principios de las técnicas de corte. Este ataque no escala la resistencia del objetivo, sino que corta el mismo espacio, ignorando Sí. completamente la resistencia, pudiendo Sí, básicamente los cortes de Sukuna están rotitos. Sí. desaparecer a Goku o como mínimo partirlo por la mitad, pues literalmente allá donde Sukuna apunte ¿Qué más sería un solo Rognar de Invencible One Punch Man? con esta técnica el mismo Depende. espacio es cortado. Otra técnica que es jodidamente Espera, los Rognar son los que se enfrentaron muy Trumita. Hostia, pues estarían duros, serían dragón por lo menos. imposible de resistir para Goku es la esfera perfecta de Yorozu. ¿Alguien reaccionó al vídeo y se ardió mucho? ¿Quién se ardió? Sube el volumen. ¿Aún más? Hostia, pues si se lo he subido ya, ¿se lo subo más? ¿Quién? Ah, sí, se me había olvidado que viste Jujutsu Kaisen en TikTok. Te pongo en contexto. Yorozu fue una hechicera que vivió hace 1000 años en la era Heian y fue reencarnada por Kenjaku en el cuerpo de la hermana de Fushiguro. Yorozu podía recrear cualquier sustancia que ésta reconociera, a excepción de herramientas malditas especiales, pero crear algo de la nada es algo que le consume mucha energía maldita, lo que hace que esta técnica sea energéticamente ineficiente en comparación Esta es la que crea la esfera perfecta o algo así. a otras técnicas malditas, y aún así, esta fue capaz de crear una esfera perfecta. Y para el que no lo sepa, en circunstancias normales es imposible crear una esfera perfecta, pero Yorozu logró hacerlo modelándola a partir de metal líquido, y como es una esfera perfecta, no tiene área de contacto. ¿Y qué significa esto? Pues que genera Además que bajar el volumen. ¡Vuestra puta madre! una presión infinita. ¿Y qué significa esto para Goku? Sí, es un buen resumen. Sí, algo así pasaría. Es que hay los comentarios en ese pedido por el doblaje. Hostia, menos mal, la verdad. Otra técnica Yo puse el chiste, hice el chiste, bueno, comenté lo del doblaje porque dije, sé que va a pasar, porque siempre pasa. Pero que no se pelearan, me alegro, ¿sabes? curiosa que también sería un insta-kill para Goku es la mutación pasiva Mi de técnica favorita de Jujutsu Kaisen, la del fanboy, digo el fanboy. no, favorita. No sé, la verdad. Así que me parezca llamativa o... No sabría qué decir, es que las veo todas muy más o menos del mismo nivel. A ver, fuera de coñas, la del fanboy molaba porque el razonamiento detrás de cómo buscar la habilidad era en plan, ¿qué? Porque como no supieras mucho de astronomía, cagaste. Pero supongo la de Majito mola. Afectar el alma está duro. Majito, uno de los rituales malditos más rotos de esta serie, pues como ya expliqué en un video pasado, esta habilidad le permite tocar y manipular almas, permitiéndole reformar las almas de las personas y en consecuencia sus cuerpos con un solo toque.
Es que Emilia de Boku no Hero, que hace que todo lo traspase cuando activa su queer. ¿Eso no sería afectado por el corte para todo el mundo de Sukuna? Hostia, me acabas de pillar. mutando el cuerpo y el alma para básicamente utilizarte como él Hostia, quiera. Y a ver, ¿Goku no lo tiene sé. forma de protegerse de esto? No. Sé que muchos me dirán que Goku debería saber cómo funciona al menos su propia alma al de haber muerto varias veces en el pasado y su estadía en el otro mundo. Pero algo que a muchos se les olvida es que a Goku otras deidades le han dado o restablecido su cuerpo físico para que pueda seguir entrenando Sí, efectivamente. No era un alma como tal. o interactuando con el mundo, pues Goku no ha demostrado tener ni la capacidad ni la jurisdicción, porque sí, en el otro mundo de Dragon Ball existe la burocracia, para manipular o El verdadero counter de la vida, gente. La burocracia. ¿Ya leíste las Ronin? No. No me lo he leído aún, la verdad. proteger su alma, así que puedo llegar a decir que Si no hubiera metido el chiste para todo lo que tocaba, ¿cuál hubiera puesto? Hostia, no lo sé, ¿eh? A lo mejor no es un chiste, pero cuando se ponen a bailar o de la ensalada y todo esto, ese momento me parece God. no tiene forma de contrarrestar la manipulación de almas de Magito, y por ese mismo orden de ideas, los cortes de Sukuna al alma también deberían funcionar. Pero si olvidé mencionar algo, por favor déjalo en la caja de comentarios para poder aprender de esto. Top 10 de YouTube, a ver, no tengo un top 10 establecido así. Pero top 10 de qué más me gustan. Un personaje que a muchos les va a sorprender ver aquí es a Kashimo, pues este personaje es Goku no sabe ni cómo apareció un Gohan y Goten. Técnicamente canon. Recordemos que la puta de Chichi violó a Goku, ¿eh? Poco hablamos de eso. mucho más poderoso de lo que seguramente recuerdas, pero hoy no estoy aquí para discutirte si es el verdadero top 3 o no del verso, pues hoy vengo a hablarte de su técnica más peligrosa en su modo de bestia ámbar. La técnica innata de Kashimo le permite manifestar fenómenos eléctricos. En este estado, el cuerpo de Kashimo supera con creces las capacidades de su propia técnica, por lo que solo puede usarse una vez antes de que su cuerpo colapse y muera. Durante este estado se nos dice que Kashimo emite ondas sintonizadas con las frecuencias de la propia materia, vaporizando objetos irradiados mediante ondas Pero el anime, sí, aparte todo esto de la parte. Mucho de la parte de aquí, de Goku en el otro mundo, es mucho relleno del anime. En plan, todo lo que le pasa en el camino de la serpiente y todo esto es todo relleno del anime. magnéticas, es decir, que en esta forma Kashimo debería ser capaz de desintegrar a Goku por el funcionamiento de esta técnica. Técnicamente sí. Dominio. Dominio sí que hay unos cuantos, La expansión de dominio de Naoya es una de las más peligrosas dentro del manga, ya que dentro ¿Gente de que se este vaya a la saga? No. No, gente, no. Ahora, ya os sé, creo que lo comenté, me empecé un anime de Gundam. Uno de los. Bueno, no, Mobile Gundam, que creo que es lo mismo, pero otra parte de la franquicia, no tengo ni idea. Y ahora estoy con eso. No sé, me ha dado por decir, quiero ver lo que es el universo Gundam, porque sé que hay robotitos y sé que hay figuras que valen mucho dinero, pero no sé nada más. dominio, la técnica de proyección de Naoya es llevada a un nivel prácticamente Hostia, el chiste de copia también es bueno. divino. Gracias a su golpe seguro, le permite que cada célula de su contrincante se vuelva objetivo de su técnica, lo que significa que, en el momento en el que se muevan, aunque sea mínimamente, el movimiento de cada célula de su cuerpo estará fuera de su alineación. Sí, creo que es un dominio que se infravalora muchísimo, ¿eh? El del este, tío. ¿Cómo se llama este? No me acuerdo. El mierdoso se infravalora muchísimo su dominio. Es que, joder, estamos hablando que ataca a nivel celular, ¿sabes? Cualquier movimiento es un F para ti, o al menos daño, ¿sabes? Es En una síntesis olla. básicas, si estás dentro de este dominio y no tienes nada para regenerarte, si te mueves, básicamente te mueres. Sé que muchos pensarán que la expansión de dominio de Higuruma sería inútil contra Goku, pero digamos que no es así. Técnicamente, Goku ha matado gente, ¿podría entrar? Ya que si bien Goku no es un humano y no puede ser juzgado como tal, yo le daré el beneficio de la duda, y digamos que sí, en ese caso Hombre, a ver, el único problema es que no sabemos cuál es el código penal del planeta Tierra de Dragon Ball. Quiero decir, no creo ni que tenga código penal, ¿eh? le otorgamos la espada de Pero con condena dominio simple no lo conteas. A ver, sí, pero Goku no tiene dominio de simple. muerte, la cual mata literalmente de un solo toque, y pues espadazo y pa'l río. La expansión de dominio de Goyo es otra overkill para nuestro querido Saiyajin. El vacío inconmensurable Sí. entrega información Es un frito de cerebro. Hubo gente que me dijo que con Ultra Instinto debería poder protegerse. O como es un Saiyajin, su cerebro procesa la información más rápida. Y yo en plan, bro, ¿te has visto algún capítulo de Dragon Ball? ¿Tú has visto procesar alguna vez a Goku información rápida? No, se muere. En plan, el cerebro lo haría.
ilimitada al oponente, lo que lo obliga a ver y sentir todo mientras ve y no siente nada al mismo Sí, el fallecimiento de el de One Piece, ¿no? tiempo. Este fenómeno paraliza al oponente con un conocimiento infinito, provocando la muerte cerebral del que caiga en ello. Si bien los espíritus malditos pueden durar dentro del dominio del vacío durante más tiempo, a diferencia de ellos, los humanos no duran mucho. Solo 0.2 segundos dentro del dominio tomaría aproximadamente 2 meses de rehabilitación. Entonces, ¿se sabía que Naoya encerró solo a Maki en el dominio? No, a Maki no la encerró. Maki viene desde fuera. Para cualquier civil. Encierra al Sumo y al otro. Una vez este esté libre, digamos que Goku puede soportar 10 veces más, o mejor. Gojo, Jinwoo y Goku y Saitama están emparejos en poder, ¿no? No, Jinwoo está muy por encima. Imaginemos que Goku en batalla sí que es un genio, sí, pero no procesa información rápido. Esto es información pura y dura. Es como si le metiera un examen de matemáticas por el culo. No tiene capacidad de procesar la información. soportaría 2 segundos en pie, eso sí, estaría totalmente paralizado antes de caer muerto por el daño cerebral que este tendría. Otra expansión de dominio que puede matar a Goku sería la de Mahito, ya que, básicamente, Y algún día tenemos que debatir el ponerle tanto genio a todos los personajes del anime que sepan pelear. es aplicar su mutación pasiva, pero Bueno, ahora de hoy no forma es el día. asegurada. La verdad es que aquí no funcionaría para protegerse. A ver, si equiparamos las energías, podría ser debatible. Pero aquí, digamos, está Goku como si fuera un saco de boxeo. Pausa activa en el video para decirle que si le está gustando este contenido, se suscribe al canal. Listo, continuamos. Para mí Goku no tendría nada, así que por retraso es inmune. Bueno, te lo puedo comprar. ¿Cómo que el racismo? Ah, el racismo está bien. Odio sin causa. Joder, tío, en todos los vídeos. Son cosas que... Ay, lo peor es que cada X tiempo tiene un nuevo clip, El ¿sabes? púrpura, sí. Esto ya depende de cómo tú lo quieras ver. Si tomamos en cuenta que este permite que mediante el moldeo de energía maldita combinada con energía positiva se genere un choque entre ambas energías que distorsionan el espacio, teniendo la capacidad de destruir todo a su paso, pues el púrpura se crea al combinar las fuerzas repulsivas del rojo con las fuerzas atractivas del azul, dando origen a la masa imaginaria púrpura. No falla, Es decir, que no mediante la falla. extracción y expulsión de tus átomos en direcciones opuestas provocan que te desintegres a nivel atómico, siendo que si esto conecta de lleno con Goku, A mí me dijeron que Goku tiene un sistema inmunológico al menos, creo que es 1.000.000 de veces mejor, solo porque es un alien. Y que no me leí el manga y me han amarrado. Pues, no sé, tío. Hay algunos fans de Dragon Ball, tío, que te sacan habilidades de Goku del culo que dices tú. ¿Pero por qué? Que pasa con otras series, pero con Dragon Ball es yo creo que es la serie que yo al menos más me he encontrado. lo desintegraría completamente, pero si tomamos en cuenta que Que esto no dura un clip, lo peor. Ya, pero es que me salen naturales. funciona así y es solo una concentración de ambas energías a un nivel muy potente, entonces Goku sería capaz de soportarlo con facilidad. Ah, y no gente, Sukuna nunca se tanqueó de lleno en púrpura, mucho menos Correcto. cuando entiendes cómo funcionan sus técnicas para contrarrestar esto. La expansión de dominio de Hogo es otra que quizás le podría hacer algo de daño a Goku, ya que si bien Goku ha soportado temperaturas muy altas en la habitación del tiempo, esto no es nada comparado con las temperaturas que maneja Hogo, especialmente cuando te das cuenta de que su Bueno, la de Broly no lucharon en lava. No sé si esta la afectaría. Kinesis fue capaz de esqueletizar a varias personas, y dentro de su expansión de dominio, cualquier hechicero común sería calcinado en segundos. Pero claro, simplemente Goku se podría proteger con una barrera de ki. Además, se podría argumentar que ¿Alguna de estas técnicas puede afectar a Superman? A ver, como afectar, sí. A dañarle algo, no. El de procesar información, el infinito, en plan, la expansión de dominio de Gojo le afectaría a Superman, porque Superman sí que puede procesar la información en plan duro, ¿sabes? Aprender a ser cirujano en 2 minutos. que los ataques de energía de Dragon Ball muy probablemente alcanzan niveles de calor muy altos en puntos concentrados, así que si bien estoy seguro de que Goku se podría defender de esto, se puede decir que tiene unas chances bastante bajas de que lo dañen, y obviamente por ese mismo orden de ideas, el fuga de Sukuna aún más. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes no se acordará de Kuroichi, él era uno de los Cogeta luchó en la lava, pero su propiedad su barrera de aquí. 16 espíritus malditos de grado especial registrados. La Tenéis humanidad razón, comparte tenéis un razón. miedo y desdén colectivo hacia las cucarachas. Tenés razón. Sí, es que ya sabéis cómo va la resistencia en Dragon Ball, ¿sabes? Como tal, los personajes no son resistentes en comparación a su poder. Y esto es lo que dio origen a Kuroichi. Su espada es una hoja encantada que mezcla la vida y la muerte. En la punta de la espada hay 6 cañones que disparan huevos de insectos malditos contra su objetivo, los cuales se eclosionan instantáneamente dentro de la víctima, ¿Este quién es? No me acuerdo. provocando que las maldiciones de insectos superen y broten desde el interior de su objetivo. Un solo toque de su arma es capaz de pudrirte en segundos, y sus bichos hacen lo mismo, siendo que Yuta se salvó de milagro al usar su RCT. Inumaki.
Sí, sé que parece un chiste, pero Salmón. si quitamos el hecho de hacer la equivalencia del ki con la energía maldita, como ya dije antes, Y casi Freezer sí que tiene más resistencia. todas las técnicas serían contundentes contra Goku, y esta es la muestra clara de ello, pues si Salmón. Inumaki usa el discurso maldito en contra de Goku, lo mataría de una sola palabra. Obviamente, esto no va a pasar porque, como ya dije antes, usaríamos la equivalencia de ambas energías, pero la próxima vez que alguien te diga que los dominios no afectarían a personajes de otras series por no Che, fuera de coñas, en plan, los que tienen este poder, los niños los crían los propios padres. Quiero decir, si los padres de este señor tienen la misma técnica, supongo que los crían los padres o se lo dan a alguien para que los críe. Me explico. No puedes tener conversaciones normales, ¿no? Este pavo está diciendo salmón y yo qué sé, y sashimi, no sé cuánto. Entonces, para aprender a comunicarse, tendrá que ser criado por gente normal, ¿no? ¿Sabes? Por esto de aprender palabras y esas cosas. Y luego yo soy Los Ángeles, pero si yo soy Los Ángeles no me importa. No, Los Ángeles nunca hacen nada. Quiero decir, no nos hemos visto resistir o no. Y los dioses dependerá de la raza. tener energía maldita, entonces tú dile que Inumaki se solea todo el verso con una sola palabra. En fin, continuemos. El dios de la viruela es un espíritu maldito de grado especial. Tras ser invocada, manifiesta su propia expansión de dominio. Su objetivo queda atrapado en un ataúd. Luego de esto, la deidad mueve su mano hacia abajo y hace caer una gran piedra encima del ataúd, dañando a la persona que se encuentra dentro de él. Después de esto, cuenta ¿Habéis dicho no se saltaron una generación? No. ¿O sí? No me suena nada ahora mismo. hasta 3 y si termina de contar, el objetivo se contagiará de viruela y después de esto morirá. Y sobre herramientas malditas, cualquiera que tenga la katana divisora de almas, ¿podría matar a Goku? Pues en teoría sí, pero claro, ponte tú a saber si esa espada puede atravesar a Goku, así que eso lo dejo a tu opinión, espectador. Eso y Kechisu tienen un veneno que es capaz de reducir a huesos a una persona. Supongo que con Goku se tardarían un poco más, pero al Tienes final del día, viruela. este no es inmune a los venenos. Tienes Y por ese cáncer. mismo orden de ideas, Junpei sería otro que gracias al veneno mortal de su Shinigami sería capaz de dañarlo si lo toca. Y Nobara. Sí, aunque parezca ridículo, con su resonancia podría afectar y dañar el alma de Goku. Sí. Y como ya expliqué antes, parece que Goku no posee nada para cubrirse de un ataque que vaya directamente a su alma, al menos no que yo haya encontrado. Pero si me equivoqué y tú encontraste uno, estaré encantado de leerlo en la caja de los comentarios. Miren, estoy seguro de que me faltaron varias técnicas por mencionar, además de saber de que este video será uno de los más hateados y en donde más alucin me van a llamar. Es más, por probabilidad, Sí. al menos uno de ustedes ya me estará haciendo una funa en Twitter. Pero oye amigo, recuerda que esto es solamente mi opinión. Duro. Si te Ya gustó el acaba, video, ¿no? apóyame con una suscripción y compartiendo este video para más contenido de este estilo. Mira que eso me ayuda como no te imaginas. Creo que recuerdo, corrigieron a él porque Goku sí podía barreras de ki contra el veneno, ¿no? A ver, como tal aquí